Hola chicos, hola chicas, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien, que se estén cuidando en este periodo de crisis sanitaria que estamos teniendo y que también se vayan poniendo al día en nuestras actividades que tienen. No solamente los saludo como su profesor de música, sino también como su profesor jefe y los motivo también a seguir participando de las actividades y consultándome a mí a través de su apoderado o ustedes mismos ante cualquier duda que tengan. El motivo de esta clase es hacer una síntesis a modo de comentario que realizaré de todo lo que hemos trabajado durante esta primera unidad. Así que le estaré comentando sobre las guías que hemos realizado, sobre los contenidos y habilidades que hemos trabajado para que pongan harta atención. Bien chicos, nuestra unidad se llama Escuchando, Cantando y Tocando. Dado el contexto que hemos tenido, de donde no nos encontramos en clases presenciales en el colegio, ha sido dificultoso también para algunos poder realizar la práctica instrumental, pero también nos la hemos arreglado para poder hacer distintas actividades como fue el canto en una de las guías que realizamos. El objetivo que planteamos en nuestra unidad fue conocer mediante la escucha, la interpretación, ya sea vocal o instrumental, música de distintos lugares y tiempos. En este caso lo enfocamos hacia nuestro continente, que es el continente latinoamericano, América en sí. Nuestro primer trabajo del año comenzó hablando sobre la influencia musical africana en nuestra cultura latinoamericana a nivel musical. Eso incluyó cómo fue abordada la música en sus inicios. Eso quiere decir que la influencia cultural africana en nuestro país y en nuestro continente comenzó a mediados del siglo XVI con la llegada también de los españoles, ya que muchos señores españoles traían muchos esclavos africanos, los trajeron al nuevo mundo que se llamaba nuestro continente para poder realizar trabajos forzosos, trabajos de construir los fuertes, de construir las ciudades, la colonización, ayuda de servidumbre, etc. Chicos, también esa influencia llegó a través de grandes puertos, se podría considerar en nuestro continente, porque mucha de la afluencia africana ingresó por Veracruz, por ejemplo, por Portobelo, también por Cartagena de Indias, algunos puertos venezolanos, también en La Habana, etc. ¿Ya? Del mismo modo, vimos cómo no solamente llegaron con fines de servidumbre, sino que el esclavo africano, como es un ser humano con las mismas características que todos, porque todos somos iguales, ya afortunadamente la esclavitud ha sido abolida, todos somos iguales, tenían su cultura, su forma de hablar, su forma de comunicarse, su forma de expresar, por lo mismo ellos echaron de menos su cultura, las tribus, los lugares de donde fueron sacados a la fuerza. Por lo tanto, cuando ya se encontraban en nuestro continente, una de las formas que utilizaron para poder sentirse más cerca a sus familias que habían dejado fue el construir instrumentos musicales. Por ejemplo, tomaron troncos de los árboles y trataron de imitar los instrumentos como los tambores, las tamboras que ellos poseían en África y lo trasladaron hacia nuestro continente. Trataron de percutir acá. Cuando el esclavo tocaba, se sentía que estaba familiarizado ya, conectado con lo que había dejado atrás. Pero al mismo tiempo él interpretaba eso, había mucha gente a su alrededor, ya sean españoles, ya sean criollos, como también indígenas de nuestro continente que se fueron impregnando de aquella música. Por lo tanto, esa mezcla que se generó empezó a influir en todos los estilos que hoy día conocemos. Por lo tanto, la mezcla de la música española y europea con la influencia que trajeron los esclavos africanos, más la mezcla de música americana aborigen que ya existía acá, empezó a sacar una multitud de riquezas musicales que fue lo que se fue armando. Entonces, a día de hoy hay estilos como el landó, como la cumbia colombiana, como el candombe, como las rumbas, como la salsa, como el son, que tienen claramente influencias directamente de las percusiones africanas. Por eso también en lugares como La Habana, por ejemplo, cuando descargaban los barcos, los esclavos y las personas comenzaron a percutir, a hacer ritmos muy complejos, cantando la rumba, utilizando
también parte de las coplas, de la influencia española en este caso, y percutiendo cajones que traían quizás con frutas, con especias, se fue generando una mezcla musical muy interesante. Bien chicos, y del mismo modo esta influencia africana de nuestra cultura fue generando mezclas muy interesantes. Por ejemplo, en La Habana y Matanzas, por ejemplo, estamos hablando de lo que hoy en día es Cuba, surgió la rumba a través de la influencia musical africana. Los esclavos en sus ratos libres comenzaban a interpretar lo que yo les mencionaba en la sección anterior, con los cajones, con lo que tuvieran a mano, interpretar música, agregarle texto y cantar y hacer una mezcla muy bonita. Por lo tanto, cada vez que hoy en día escuchamos la rumba, directamente es una expresión de la influencia africana que ha habido en nuestro continente. Por otro lado también, otro gigante musical es Colombia, donde Colombia también, debido a la cantidad de esclavos que llegó, se impregnó directamente de esta cultura. Un paréntesis, no olvidar que no solamente trajeron una cultura a nivel musical, sino que, por ejemplo, muchas de las frutas que comemos hoy en día, como la sandía, provienen también de la influencia africana que llegó a nuestro continente. En ese sentido, los esclavos aportaron con una formación rítmica impresionante para lo que hoy en día es la cumbia. De hecho, la mayoría de los instrumentos que se ejecutan en la cumbia colombiana, que fue una de las actividades que hicimos sobre la investigación de estos instrumentos, son instrumentos de percusión que provienen directamente de la influencia africana, como la tambora, el tambor alegre, etc. Por lo mismo, esta influencia se combinó rápidamente con la mezcla europea que había y con la mezcla indígena, y se generó lo que hoy en día conocemos la cumbia colombiana, que se fue impregnando por todo nuestro continente, a tal punto que hoy en día en Chile también tenemos variaciones de la cumbia, lo que es la música sound, la música tropical. En otros lados como Argentina se le llama la cumbia villera, pero la base siempre es la influencia africana. A raíz de eso surgió el concepto de música afroamericana, que es toda aquella música que tiene directamente una influencia africana en sus raíces. Por otro lado, por ejemplo, como en Perú o en Uruguay también hay estilos como el candombe, como el vals peruano, que directamente tienen influencias de las percusiones, la chacarera en Argentina, por ejemplo. Así que cuando hablamos de la música de raíz americana en nuestro continente, siempre debemos respetar, valorar y agradecer la influencia que ejerció la música y la cultura africana, y también tanto la europea, en lo que hoy llamamos nuestra música de nuestro continente. Bien chicos, es por eso mismo que también uno de los objetivos de nuestra unidad no solamente responde a impregnarnos de conocimientos, sino que a generar actitudes en nosotros. En ese sentido, la actitud de valorar, de respetar, también de comprender, en un sentido de respeto, las muestras de folclore, las muestras de tradición, las muestras de costumbre que se generan en nuestro continente. Cuando nos sintamos orgullosos en realidad de lo que somos hoy en día en nuestra cultura como chilenos, o argentinos, o peruanos, bolivianos, etc., hay que pensar que más allá de eso y de esas fronteras, primero somos un continente, pero nuestro continente también tiene que saber reconocer la influencia que recibió del continente africano, porque muchas veces hoy en día el continente africano es sinónimo de burlas, es sinónimo de prejuicios, es sinónimo de conocer historias erradas de lo que sucede en ese continente, pero no somos capaces tampoco de valorar la tremenda influencia musical que nos hicieron. Bien chicos, les agradezco el tiempo que ustedes han dedicado también para estar acá pendientes de nuestras clases, de las actividades que hemos realizado. Los sigo motivando a que sigan participando en ellas, que no se pierda tanto tiempo, pero también realicen todas las consultas que puedan a mi correo. Ustedes saben que yo siempre estoy respondiendo uno por una las actividades. Puede que a veces me demore porque reviso todas las actividades una por una, pero las estoy respondiendo siempre. Los motivo a seguir. Saludo también a sus apoderados, a ustedes, espero que pasen un buen tiempo y nos estamos viendo en la siguiente clase. Nos vemos.